días, queridos hermanos, que el Señor me los colme de paz y de bendiciones en sus hogares. En esta linda mañana yo les voy a estar leyendo dos versículos nada más de la Biblia, pero son versículos muy clave, ¿sabe? Porque la palabra de Dios nos dice que el Señor vino para sanar los enfermos, ¿sabe? Y nosotros tenemos que aprender de que el Señor vino a esta tierra a hacer su voluntad, ¿sabe? Y la voluntad de Dios es que el ser humano no se pierda, más tenga la vida eterna. Pero ¿cómo logramos nosotros tener la vida eterna? Bueno, la vida eterna se obtiene cuando tú empiezas a andar en los caminos del Señor y te apartas de lo malo. ¿Sabe? Este cuerpo presente algún día va a perecer, o si el Señor viene seremos transformados y seremos cambiados conforme a su imagen y su semejanza, porque nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo? No lo sabemos, pero así lo dice las Escrituras. Entonces nosotros tenemos que empezar a seguir los pies, el camino por donde pasaron los pies del Señor Jesucristo. Empezar a leer las Escrituras y empezar a caminar conforme a como nos ha dejado escrito Él, porque nosotros estamos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso fue que nuestro Señor Jesucristo vino y se entregó en un madero para que nosotros fuéramos salvos, ¿sabe? Y nosotros tenemos que ser agradecidos. Y nosotros tenemos que buscar esa vida eterna, ¿sabe? Porque Él no quiere que nosotros caigamos en la condenación eterna, porque dice en las Escrituras que para el hombre está destinado a morir una vez para el hombre, lo que es este cuerpo carnal. Pero en la vida espiritual, si tú caminas con el Señor, no vas a ir a condenación eterna, ¿sabe? La condenación eterna es la segunda muerte, que ya viene siendo cuando el Señor nos juzgue y tire a los que son apartados al lago de fuego y azufre, ¿sabe? No tenemos que pasar por eso si tomamos en cuenta las bendiciones de Dios que nos ha dejado escritas, las cosas que el Señor nos ha dejado, las leyes, cómo vivir, ¿sabes? Porque nosotros estamos bajo la gracia. Entonces tenemos que aprender a que llevar, porque nos ha dejado un manual de vida, ¿sabes? Y es importante que empecemos a caminar conforme a como Él quiere. No podemos andar en nuestros propios pensamientos y haciendo lo malo, ¿sabes? Si la Biblia me dice que no beberé, no beberé. Si la Biblia me dice que no robe, tampoco debo robar. Si la Biblia me dice que no mate, no debo matar. La Biblia nos dice, honra a tu padre y a tu madre, a ellos tengo que honrar, ¿sabes? Entonces tenemos que leer la palabra de Dios y empezar a hacer lo bueno delante de los ojos de Dios, ¿sabes? Porque dice la palabra de Dios que Él vendrá como ladrón en la noche, ¿sabe? Y nosotros tenemos que tener claro que en cualquier momento pueden suceder las cosas, pero estar preparado, ¿sabe? Aunque nadie se prepara para las cosas que han de venir por sorpresa, pero nosotros que somos redimidos tenemos que aprender a forzarnos y a mantenernos dentro de los estatutos que Él nos dejó escritos, ¿sabe? No es imposible, solamente hay que intentarlo, porque dice la palabra de Dios que Él mismo nos dará la fuerza y Él nos enseñará cómo debemos de caminar, ¿sabe? Pero es por medio de su palabra que nosotros vamos a descubrir cómo es que se debe de caminar dentro de los caminos del Señor, ¿sabe? Y la vida dentro de los caminos de Dios es una vida muy sana, es una vida que no te va a ocasionar ningún tipo de problema, porque más bien te aleja de ellos y
te enseña a vivir sanamente, ¿sabes? Es importante que hagamos el bien a todo el mundo, ¿sabes? Empecemos a ver la vida de otra manera, desde otro punto de vista, para que nosotros seamos transformados. En esta mañana vamos a estar orando primeramente y poniendo este matutino en las manos de Dios. Padre amantísimo, Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob. Señor, perdona los pecados que hemos cometido en el nombre poderoso de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, Señor, y líbranos de todo mal. Amén. Y amén, Padre, en esta hora atamos al hombre fuerte, atamos todo principado y toda potestad del diablo en el nombre poderoso de Jesús. Señor, toma el dominio, toma el control, Señor, en el poderoso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Queridos hermanos, vamos a estar leyendo en San Mateo, capítulo 9, versículo 12, dice: bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Sabe? Es importante que nosotros entendamos que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado plasmado en sus escrituras de que Él vino a sanar a los enfermos. Pero para que el enfermo sea sano, tiene que haber una semilla de arrepentimiento dentro de su corazón, para que la semilla que el Señor va a poner sea la semilla que vaya a germinar y esa semilla sea plantada para que haya un cambio dentro del corazón y dentro de la mente del ser humano, ¿sabe? Para que el ser humano pueda experimentar un milagro, tenemos que tener verdadero arrepentimiento, ¿sabe? Es importante que cuando una persona enferma, primero se le haga la confesión de fe para que él reciba al Señor y la persona sea sana. La persona que llega dice la palabra de Dios que el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado, ¿sabe? Entonces, esa persona tiene que tener dentro de su corazón bondad, tiene que tener cambio, tiene que tener un corazón lleno de gratitud hacia Dios, ¿sabe? Y verdaderamente veremos la mano de Dios moverse, porque Él quiere sanar al ser humano, pero es la fe, ¿sabe? La convicción de que voy a recibir algo y lo voy a obtener y voy a abrazar esa bendición. Tenemos que tener verdadera fe, ¿sabe? Arrepentimiento y gozo en nuestros corazones, ¿sabe? Pero para que eso haya, Él primero entra a tu vida para sanarte, ¿sabe? Para llenarte. Por eso es que hay milagros que a veces suceden poco a poco, pero hay otros milagros que se reciben y se reciben de una manera sorprendente. ¿Por qué? Porque hay personas que vienen y se entregan por completo a Dios, ¿sabe? Y ahí es donde sucede lo que no se espera. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor hace una transformación tremenda dentro de las vidas del ser humano, ¿sabe? Pero para que eso acontezca tenemos que tener un corazón lleno, lleno de verdaderamente la necesidad de que Dios nos llene ese vacío, ¿sabe? Y para que Dios nos llene ese vacío tenemos que tener el corazón dispuesto a recibirlo a Él, ¿sabe? Y que Él dentre y more en nosotros, ¿sabe?
es importante. Mira, aquí leyendo en el libro de los Proverbios, me he conseguido con un versículo que me ha llamado la atención, ¿sabe? Y es importante porque dice así: el ánimo del hombre soportará sus enfermedades, ¿sabes? Es el ánimo que tengas, la esperanza que tengas, es el deseo que tengas, porque no podemos andar desanimado, ay, estoy enfermo, nadie me sabe. No, tenemos que tomar las cosas con una actitud de, de, de que nos vamos a sanar. Sabemos que el ánimo, quien lo sostenga es fuerte, porque a veces las enfermedades te atacan primeramente por el ánimo y te abajan las expectativas. Pero las personas, yo he escuchado personas que se han sanado de cáncer y han dicho que en el medio de la enfermedad no han decaído en su propio ánimo, ¿sabes? Pero cuando tú decaes en el ánimo, en el deseo de vivir la vida, de apartarte de lo malo, esa enfermedad huye de tu cuerpo, ¿sabes? Porque las estás combatiendo con cosas que vienen directamente de Dios, cosas positivas, cosas verdaderamente buenas. Nosotros no podemos tener un pensamiento, claro, a veces las personas que están enfermas tienen un pensamiento de que, ay, estoy enfermo, me voy a morir, esas cosas, pero debemos de apartar eso a un lado y empezar a caminar y a pensar diferente, ¿sabe? Por eso es que Dios quiere que nosotros primero seamos cambiados en nuestra mente y en nuestros corazones, para que esas enfermedades huyan del cuerpo, huyan del ser humano, ¿sabe? Nosotros tenemos que aprender a que las enfermedades no nos toquen. Si tú dices que no te van a tocar y tienes fe, no te van a tocar. Ellas no van a llamar a tu puerta, sino que van a pasar, ¿sabes? Eso es como cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel, echen la sangre del cordero encima de los pórtigos de las puertas, ¿sabe? Y la muerte pasada del algo. Así es cuando tú estás apartado para el Señor. Él sabe que tú estás sellado con el Espíritu Santo de Dios y que ahí no puede morar y que cuando se acerque tiene que pasar del algo. Pero eso está en nosotros, ¿sabe? El querer que Dios haga y obre conforme a su voluntad. Cuando tú quieres que el Señor te sane, cuando tú quieres que el Señor tome el control de tu vida, de tu mente y de tu corazón, ¿sabes? Tenemos que tener una actitud siempre positiva de que el Señor va a obrar en, a favor de nosotros, ¿sabes? Y cuando tú te llenas de esa fe, cuando tú te llenas de ese amor de Dios, no hay enfermedad que valga, ¿sabes? Pero tenemos que tener una actitud de guerreros, una actitud de que vamos a recibir y una actitud de que no vamos a fracasar en lo que estamos buscando. En esta mañana yo los voy a estar invitando para que oremos y le pidamos a Dios que nos dé ese enfoque, ¿sabe? Porque Dios quiere trabajar en la mente y en el corazón del ser humano, ¿sabe? Dios en estos tiempos quiere hacer que el ser humano se una a Él, ¿sabe? Y eso es lo que tenemos que proclamar, que el ser humano busque un cambio, el cambio que no ha conseguido en el mundo, el cambio que no han conseguido en todo lo que han hecho, pero sí lo hay en el Señor, ¿sabe? Nosotros, por eso es que dice la palabra de Dios que nosotros somos como
un libro abierto, ¿sabe? Por eso es que nosotros tenemos que aprender a hacer lo bueno delante de los demás. Y cuando no estemos delante de los demás, también hacer lo bueno porque el que está arriba nos está mirando, ¿sabe? Y ese no se equivoca. Él sabe cómo camina cada uno. Él sabe los pensamientos y lo que tú tienes dentro de tu corazón. Nosotros tenemos que llegar a una etapa de nuestra vida que aborrezcamos el pecado. ¿Sabe? Que no queramos ser parte de aquello que un día fuimos, ¿sabe? Que nos avergoncemos de la vida que llevábamos, ¿sabe? En ese entonces. Nosotros tenemos que llegar a ese punto. Pero ¿cómo se logra eso? Buscando, perseverando, ayunando, vigilando y leyendo las escrituras, ¿sabe? Dice la palabra de Dios que debemos de escudriñar las escrituras porque en ella nos parece que tenéis la vida eterna. A mí todo me ha llevado al principio, ¿sabe? Y es bueno porque el Señor te va alimentando, te va ejercitando, te va llenando y tú dices, wow, Dios me está ministrando. ¿Sabe? Cuando tú tienes esa conexión con el Señor, todo puede acontecer en cualquier momento. Pero déjate caer en las manos de Dios y verás y obtendrás ese milagro que estás buscando. Vamos a estar orando. Padre, amantísimo Dios de Abraham, de Isaac, Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, nos nutres con tu palabra, porque tú, Señor, tienes esa semilla de esperanza, de afecto, de amor para con el prójimo, Señor, para con nosotros, tus hijos. Señor, en el nombre poderoso de Jesús te pedimos que esa semilla, Padre amado, caiga en buena tierra para que ella germine a su tiempo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, a ti sea la gloria, la honra. Yo creo, Padre, que tú haces conforme a tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Que esa semilla caiga en buena tierra, Padre amado, para que ella sea un árbol frondoso, Padre amado, y que ella dé su fruto a su momento y a su tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, por el pueblo de Israel, Padre amado, ese pueblo que tú has escogido y ese pueblo que está buscando tu rostro, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, hoy, Señor, pido, Padre amado, que tú te les seas mostrado, Padre Santo, y que ve lo que ellos tienen en su corazón y en su rostro, Padre amado, que pusieron sus antepasados, Padre amado, se caiga hoy en el nombre poderoso de Jesús. Porque tú, Padre amado, los has escogido a ellos para que ellos, Padre amado, sean bendecidos por ti, Padre amado, porque primeramente ellos y luego, Padre amado, nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Señor, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Señor, te los pongo en tus manos. Gracias por ello. Padre, en esta hora te pido, Padre amado, por las personas que aún no te conocen, Padre amado, pero te van a conocer. Y yo creo, Padre amado, que tú en esta hora vas a hacer la obra y les vas a tocar su corazón y sus mentes para que ellos, Señor, busquen tu rostro, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo creo que tú, Padre amado, tocas la puerta, Padre amado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Jehová, Señor, toma el dominio y el control en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga.